Muy buenas noches, señoras y señores. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy vamos a hablar de temas económicos, de temas judiciales y también de un nuevo proyecto con invitados que son realmente conocedores del tema. Vamos a hablar acerca de la economía y de lo que nos va a dejar esta pandemia, lo que ya nos está dejando en nuestro país, con mucha gente desempleada, con el aumento de la pobreza, con gastos que no se pueden justificar. Y bueno, vamos a ver qué es lo que tiene que hacer el Estado para tratar de ir solucionando estos inconvenientes. Además, tenemos más paraguayos que llegan, no tienen trabajo. Vamos a ver cuáles son los remedios a todos estos males que vamos a tener que soportar hasta fin de año. De ello vamos a hablar con el exministro de Hacienda, Manuel Ferreira. También vamos a hablar acerca de las compras irregulares en esta época de pandemia, con el titular de la CEPRELAT, Carlos Arregui. Él también forma parte del comité investigador de todas las compras e insumos realizadas y que están hasta el momento siendo realizadas por el Estado paraguayo. Ustedes saben que muchos insumos no llegaron a tiempo y que se tuvieron que suspender licitaciones por diversos tipos de irregularidades. De eso vamos a hablar con Carlos Arregui. El último bloque vamos a dedicarle a dos jóvenes que forman parte de un proyecto que se llama Ahora Paraguay, Proyecto Ahora Paraguay. Es una iniciativa que cuenta con el auspicio del Banco Mundial y van a estar con nosotros dos jóvenes. Uno es comunicador Federico Filártiga, el otro es un joven prometedor Santiago Campos Cervera. Vamos a ver en qué consisten. Nos van a hablar de mochilas, qué significan las mochilas, qué son los símbolos y en cuántas áreas se puede participar y cómo podemos involucrarnos todos los paraguayos en decir que ahora es el tiempo del Paraguay. Después de la pausa, pero antes de la pausa, no se olviden de saborear un rico café Lavazza que tiene aroma, cuerpo y sabor inconfundibles. Está presente en los mejores restaurantes que ahora vuelven a empezar a abrirse nuevamente y en las principales cafeterías del país. Lo distribuye y representa Café Par, Lavazza, el espresso italiano por excelencia. ¿Qué tal, doctor Carlos Arregui? Buenas noches, ¿cómo anda? Un placer, Carlos, estar contigo, con la audiencia del Péndulo, ¿verdad? Siempre muy considerado la invitación. No, muchas gracias por venir. Y te toca algo difícil, ¿no? Supervisar todas las compras, las irregularidades, 107 días de cuarentena, de confinamiento duro en algunos momentos y sin embargo muchos actos irregulares en la compra de insumos. ¿Qué pasó y cuál es la situación en cuanto a los insumos hoy, doctor? Bueno, ese es un tema que, mira, yo te diría que estamos muy bien encaminados a hoy porque hay una comisión que fue una iniciativa del propio presidente de la República, ¿verdad? Que se transparente absolutamente todo. Él nos dio carta blanca para poder hacer lo que sea necesario. Pero y que tienen carta blanca. tenemos carta blanca, absolutamente, Carlos. Eso no hay ningún motivo para dudarlo. Todos los integrantes de la comisión. Y te digo que hoy el equipo que está a cargo dentro del Ministerio de Salud, liderada por la doctora Marta Peña, un equipo excelente, profesional, humana, técnicamente muy preparados. Y estamos trabajando muy de cerca con ellos, tratando de apoyar en ese sentido también la difícil misión que tiene el ministro de Salud, Mazzoleni, que él pueda encargarse realmente de este aspecto sanitario que es tan difícil, tan complicado, a la vez que siempre digo, bueno, hemos hecho una tarea muy, muy importante en ese sentido. Ojalá podamos mantener en el tiempo, porque vos ves cómo estamos en la región, a países hermanos, países vecinos, los problemas que están atravesando. Y yo siempre digo, bueno, toquemos madera, porque esto realmente es una situación inédita, rodeado de grandes y la situación que ellos están viviendo. Ahora, ¿pero qué es peor? ¿El virus del COVID-19 o la corrupción? Porque me parece que la verdadera pandemia es la corrupción en Paraguay. Porque esto que pasó después de 60 días, casi 80 días, y los insumos tuvieron que
decir, no, no vamos a aceptar. Cuando que todos sabíamos que lo que se estaba haciendo era ganar tiempo con la cuarentena, con el confinamiento, para que podamos enfrentar cuando el pico se eleve, como está sucediendo. Pero sin embargo, no llegaron los respiradores, las camas no fueron las adecuadas, se tuvo que suspender la principal compra. ¿Por qué, doctor? ¿Qué es lo que realmente pasó? Pero siempre hemos hablado de esto, Carlos. Esto a mí no me extraña porque es un fenómeno regional inclusive. Si vos miraste ayer los datos que sacamos de CEPRELAT, hay casos de corrupción en Brasil, hay casos de corrupción en Bolivia, hay casos de corrupción en Colombia, hay casos en Ecuador, en Perú, en toda la región, ¿verdad? Y ves la situación sanitaria. Ambos, por supuesto, que son detestables, tanto el problema sanitario como la corrupción, ¿verdad? Pero también es destacable aquí que la propia iniciativa de depurar eso partió del Ejecutivo. Esta comisión hoy, Carlos, como te decía, tiene todas las potestades para inclusive recomendar, hacer denuncias, como finalmente se formalizó. Y a veces también yo entiendo, los tiempos periodísticos no son los tiempos de las instituciones. Por ejemplo, yo te puedo asegurar que en casos muy emblemáticos de connotación pública ha trabajado muchísimo la CENAC, ha trabajado muchísimo la CEPRELAP, la Secretaría de Tributación. Hay una coordinación permanente y las imputaciones que hay son plasmadas con muchos de los insumos, en su gran mayoría, que provee el propio Poder Ejecutivo a través de sus diferentes secretarías ejecutivas. Eso también es una realidad. Y no te lo digo yo, no te quedes con mi versión, quédate con la versión de la Fiscalía. Hoy teníamos una reunión en Fiscalía General, justamente donde analizábamos todos estos eventos a la luz también de nuestra evaluación del Gafilat y rescatábamos el trabajo coordinado que se está haciendo, porque ese es un punto muy importante. Vos sabés que en Paraguay, en este tiempo de pandemia, ha sido uno de los pocos países que ha transparentado absolutamente todo. Y entiendo yo a veces cuando se instalan mediáticamente algunos temas, pero paradójicamente a la vez hay una página, hay una plataforma donde vos podés ver absolutamente todo, dónde se fue la famosa plata que tanto se pregunta la gente. Eso está, Carlos, y está todo detallado. O sea, basta con que uno ingrese a la dirección correcta de las plataformas y, por supuesto, yo siempre digo también, hay muchos casos que están en las fiscalías procesándose. Ahí tenemos a veces opiniones diversas con ex colegas, pero hasta ahora tenemos, digamos, por suerte no hay un perjuicio patrimonial que se pueda atribuir, más allá de las responsabilidades y las participaciones, que por supuesto tienen que ser sancionadas, y eso ninguna duda. Para que todo este esquema de corrupción funcione, doctor, y lo hablábamos ayer en Radio 1 de Marzo, se necesita una connivencia de dos sectores, el privado y el público. En estos casos de compras, lo que se detectó es Petropar, DINAC, Ministerio de Salud, y los propios directores de estas empresas alentando compras que ellos sabían que eran irregulares. No podía, ahora, a la luz de lo que se sabe, no pueden decir que ellos no estaban en conocimiento de esas irregularidades. Y ciertamente, lo que pasa es que los tiempos de la justicia y los tiempos de la fiscalía no son los tiempos de la gente normal, la gente común, que se indigna ante este tipo de situaciones. Mascarillas vencidas, ya en el 2017 se le entregaba a los médicos como donación de dos instituciones del propio Estado paraguayo. Sí. ¿Verdad? Con todo el riesgo que ello implica para los enfermeros y los médicos, ¿verdad? Y fotos por acá, por televisión, todo, pero vencidos. Y después 13 millones de dólares en insumos que se rechazaron absolutamente todo. ¿Dónde está, dentro del Estado, dónde está la manzana podrida? Bueno, yo creo que hay que separar las cosas, ¿verdad? En primer lugar, todo lo que mencionaste, yo coincido contigo en tu análisis. Obviamente que eso no tiene justificativo, Carlos. Ahora bien, eso ya se encuentra procesado hoy, está en campo de la Fiscalía, ¿verdad? El otro día hablabas con Rocío, que fue nuestra ex colega, más de 20 años, vos sabés. Ella mismo te decía, vos, los casos de delitos económicos, yo fui el adjunto de esa unidad mucho tiempo, son complejos. Sí.
llevan su tiempo y sobre todo si vas a hacerlo de una manera seria, responsable y no simplemente imputar para legitimar después, porque eso también es una práctica O para satisfacer a los medios. para satisfacer a los medios. Entonces, vos tenés que ser como fiscal muy responsable cuando plasmas una imputación y sobre todo en una unidad delicada como es la unidad de delito económico, anticorrupción, antilavado ahora también. Entonces, yo confío mucho en el trabajo que se está haciendo. Ahí las responsabilidades van a ser dilucidadas. De hecho, se ha aportado muchos elementos, Carlos, como te decía, desde las diferentes secretarías del Ejecutivo. A la vez que hay ese tipo de cuestionamiento y que es muy valedero por parte de la ciudadanía, también paralelamente existen los mecanismos de saneamiento y de transparentar eso desde el propio Ejecutivo se da. Entonces, eso es un tema que no hay que dejar de destacar también, Sí. ¿verdad? Después el otro aspecto que me preguntabas tiene que ver con un sistema que yo creo está perimido. Esa es mi opinión de ver esto y también parte del gobierno eso. Yo te mencionaba el otro día, el ministro de Hacienda Benigno López explica en cada foro que hay de la sociedad civil. Por ejemplo, yo siempre menciono, fuimos Sí. compañeros en Dende. desarrollo, Sí. en democracia, en Dende, ¿verdad? Él estuvo explicando un revolucionario sistema que transformaría la forma de comprar para el Estado, ¿verdad? Yo tengo mucha fe, mucha esperanza en que eso va a transparentar. Este modo de que existen en todo el país distribuido unidades operativas de contratación. Las UOC. Claro, las famosas UOC no va más porque tienen famosos. Eso es algo que no es de ahora, Carlos. No, yo sé. Esto viene de años, ¿verdad? Los famosos padrinos que de alguna manera se quedan con una porción de las compras públicas y ese sistema viene repitiéndose gobierno tras gobierno. Este gobierno tomó la iniciativa de cambiar, de transformar eso. Eso se ha presentado en un proyecto sumamente innovador, muy similar al que tiene Chile, con resultados muy auspiciosos, por lo menos de lo que venimos monitoreando, ¿verdad? Centralizar, donde sería como una tienda virtual, Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, y dejar de lado todas esas UOC que están repartidas por todos los rincones del país. Bueno, y en este caso de salud, creo que la directora de la UOC o del director renunciaron Sí. y están así y no están, no sé si están sumariados y renunciaron al cargo, no al Claro. ministerio. Ahora, ¿están incluidos dentro de las investigaciones que ustedes están realizando y de la fiscalía? Porque Ahí te separo, Carlos. Viste que nosotros en la comisión tenemos una función específica que es la de controlar a partir de todos esos hechos de público acontecimiento los procesos posteriores. Tengo entendido que hay sumario, no te puedo decir exactamente quiénes están o no incluidos, pero más allá del sumario, o sea, hay responsabilidades, hay participaciones que están siendo analizadas por los fiscales. Y esos fiscales que están analizando esas participaciones han pedido a miembros de la comisión en sus genuinas instituciones datos. Han pedido a la CENAC, han pedido a la CEPRELAP, han pedido a tributación y todo se está haciendo coordinado con ellos. Los fiscales tienen pasos, diligencias que cumplir, que agotar y se hace en coordinación con pero ellos. internamente el Ejecutivo, Sí, ya que ustedes están, y casualmente 3 son exfiscales sí. y entienden de los procesos y los temas. Pero internamente el Ejecutivo no los puede separar, hablar que están en un sumario, que están separados, que están siendo investigados. En salud Por lo te menos puedo que se hablar. comunique. En salud te puedo hablar, claro, tal vez un tema de comunicación, pero hoy el equipo de UOC es otro en el Ministerio de Salud. Sí. Te digo, es una señora que merece todo mi respeto. Yo tengo referencias de ella no de ahora, sino de una trayectoria impecable con varios ministros de Hacienda de diferentes gobiernos, ¿verdad? Las otras personas que acompañan a la licenciada Peña son de una notoria honorabilidad en la función Y pública. los anteriores, los que fueron reemplazados. Están todos separados. No sabría decirte específicamente si son todos sumariados, porque hay algunos imputados también ya. Entonces, ese es un trabajo, un proceso que está haciendo la Fiscalía, que yo creo que va a dar fruto porque ellos han recogido muchísima información. Ahí también vale la pena volver a resaltar, pero no hay que apurarse. A veces la imputación desata todo lo que bien vos conocés ya. Tenés una hija abogada, Sí. tenés parientes abogados, Sí. sabés cómo funciona. La imputación desata una serie de plazos que a veces en lugar
de ayudar a la investigación hace que facilite que las defensas y todo presenten todo tipo de recursos para dilatar los procesos. Entonces yo veo con buenos ojos cómo se va realizando de lo que voy escuchando, de los informes que ellos solicitan. Me parecen informes razonables, coherentes y sobre todo conducentes a esclarecer qué es lo que pasó ahí. Ujú. Bueno, ¿y cuándo ustedes darían un informe contundente? Algo contundente que diga, hemos comprobado, por ejemplo, las compras de Petropar Ujú. Pero Carlos, nosotros o las compras de la DINAC. por eso te decía, nosotros entramos después ya de esos procesos. Sí. Nosotros entramos a partir de esos hechos de público conocimiento, como decíamos, y todos los nuevos procesos. Y nuestra función es controlar y hacer una descripción objetiva de las irregularidades que pudieran haber, ¿verdad? Hoy eso lo hacemos ya en conjunto con este nuevo equipo que yo te mencionaba, ¿verdad? Entonces los informes son informes técnicos, ¿verdad? Donde uno puede detectar o no irregularidades y eso se está sacando absolutamente toda la luz. Si vos entras hoy, yo te invito a que terminar el programa, entres a un portal que tiene la Secretaría de Anticorrupción, están absolutamente todos ahí en esa plataforma nuestros informes desde el día que nos hicimos cargo. Ahora, y con los alcances del decreto cargo. ¿Y qué es lo que objetivamente hoy, por ejemplo, mirando a la cámara y a la gente que está observando el péndulo, objetivamente hoy, qué le dirías acerca de todos esos procesos? Le diría que hoy hay una renovación en cuanto al tratamiento, en cuanto al análisis, que hay gente muy idónea haciendo ese tipo de especificaciones técnicas, analizando los pliegos de bases y condiciones y que tenga confianza, ¿Cuáles fueron las irregularidades que encontraron y qué se puede comentar? Bueno, fueron de público conocimiento, pero muchas de ellas tenían que ver con la conformación de los famosos comités evaluador. Y esto está muy ligado también a lo que yo siempre creo que es, digamos, el germen de la descomposición, esto que son los famosos pliegos de bases y condiciones. Por ahí comienza la distorsión. Cuando se ve que se amaña todo, se amañó, claro, se amaña yo mucho. No te puedo decir todo y generalizar. De los casos que encontramos, obviamente, pero de los casos que encontramos ya tuvimos participación de este nuevo equipo que ellos mismos han compartido con nosotros esas, digamos, esos cuestionamientos y esas irregularidades y ya han sido plasmados con ese nuevo equipo, ¿verdad? Eso es bueno también de destacar para que la gente tenga esa tranquilidad. Entiendo que no podemos retrotraer el tiempo, hay cosas que ya no se hicieron, pero estamos en una nueva etapa, Carlos. Y sobre todo valorar que estamos en esta situación sanitaria todavía que es realmente inédita para la región. Como es fiscal y como investigador, sí. ¿Por qué no se lo detiene? ¿Qué hay detrás de esto? Porque, por ejemplo, a la señora Patricia Ferreira y a la administradora de IMEDIC, ¿por qué no son detenidos? ¿Cómo es que en un país tan pequeño pueden desaparecer? Hoy uno de los diarios, creo que tuiteaba, El Independiente, tuiteaba que habría algún tipo de orden de una autoridad superior a la policía para que no se le detenga y que el señor Ferreira supuestamente tendría en una escribanía todas sus declaraciones en el caso que se podrían dar conversaciones, tweets, mensajes y compañía que se podrían dar a conocer en el caso de que su hija fuera detenida. Claro. ¿Usted cree posible eso? Vos sabés que, Carlos, yo ya estoy de alguna manera, siempre está ese aspecto muy humano de uno que dice, ¿por qué tantas mentiras a veces, verdad? Hay muchas especulaciones, pero yo creo que tenemos que guiarnos por los hechos. Acá se tomó la decisión de darle a la potestad por parte del propio presidente de la República a la comisión de que haga lo que tiene que hacer, que se pueda transparentar todo lo que se tenga que transparentar, de sacar a la luz, de plantear y poner en una plataforma como la que te decía de la CENAC, para que se pueda mirar todo y mirar todos los antecedentes y mirar a partir de estos hechos que yo en ningún momento te voy a justificar porque estoy de acuerdo contigo con la reflexión y con la indignación ciudadana, pero a partir de este tema demos la vuelta y continuemos ya por un nuevo sendero, ¿verdad? Para mí eso es fundamental. Entonces, hecho objetivo 1, se toma la decisión de darle a una comisión de diferentes instituciones, ¿verdad? Con experiencia de muchos de mis compañeros, de muchos años de fiscalía y trabajando en todo lo que es contrataciones públicas, como el caso de varios compañeros de la Auditoría General, de la viceministra de la Senad, de la Secretaría Técnica de Planificación, ¿verdad? Hay un complemento
donde ahí se hace y se revisa absolutamente todo, ya con el acompañamiento también del nuevo equipo de salud, ¿verdad? Y se discute absolutamente todo. Nosotros tenemos horas y horas de debate, de análisis con nuestros respectivos equipos para volver a mirar los procesos licitatorios. Eso se da todos los días, Carlos, al margen de nuestras funciones genuinas, nuestras instituciones. ¿No crees posible que haya una orden superior para evitar que sean detenidas estas personas? Lo que yo creo que siempre hubo eso en diferentes momentos históricos, en diferentes gobiernos, pero eso no significa que tenga que ser una orden del gobierno. Acordate vos que muchas de estas personas que vos haces mención venían operando ya en varios gobiernos. Estas personas que vos mencionás hace más de 15 años que proveen a IPS, que proveen al Ministerio de Salud, que proveen a otros entes del Estado. O sea, no es nuevo eso. En la hipótesis que vos planteás, que no se puede de alguna manera descartar, yo no sé de dónde provendría. Por eso te decía, hecho objetivo 1, el presidente es decir, que puede ser pidió alguien del poder político o puede ser alguien del poder económico. Y sí, ahí podemos entrar en un campo de las especulaciones inacabables realmente, ¿verdad? Pero no descarto, es Paraguay, una sociedad pequeña donde todos nos conocemos, ¿verdad? Y nos podemos llevar grandes sorpresas. Bueno, ahora, concretamente en el caso Gafilat ya. Sí. Todo esto, ¿de qué manera afecta a todo esto de Gafilat? Paradójicamente ha sido muy positivo. Vos sabés que nosotros hemos tenido, en este tiempo hemos trabajado muchísimo y te decía yo al comienzo de la entrevista que había una particularidad que en la región hubieron nuevas tipologías, inclusive durante la pandemia, ¿verdad? Paraguay siguió trabajando, lo hizo telemáticamente, ¿verdad? Y lo hizo virtualmente y los sujetos obligados siguieron reportando. Nosotros tuvimos en el mes de abril más de 1.700 reportes de operaciones sospechosas. Durante la pandemia llegamos a 2.284 reportes de operaciones sospechosas, de los cuales el 96%, 94% de eso aportaban al sector financiero, los bancos específicamente, y el 6% restante los otros sujetos obligados. Eso es muy bien visto por entidades como el GAFI y el Gafilat, porque quiere decir que a pesar de la pandemia y de las advertencias que ellos hacían cuando se desataba la pandemia. A pesar de la corrupción, hay control, dice usted. Hay control, hay autodepuración y sigue funcionando el sistema. De esas 2.284 operaciones reportadas, el 1% por un software inteligente, inteligencia artificial, que opera en CEPRELAB, se hace una clasificación. Una clasificación en riesgo alto, medio, bajo. De esos 2.284 durante la pandemia, 25 informes de inteligencia financiera con riesgo alto fueron ya enviados al Ministerio Público para su procesamiento, ¿verdad? Y el resto sirven como evidencia y como prevención de eventuales tipologías que puedan surgir, no se descarta. Además también hay comunicaciones muy fluidas con todas las unidades de inteligencia financiera y que hacen de alguna u otra manera relacionamientos con casos específicos que nosotros tenemos y muy connotados públicamente, que obviamente tenemos también deber de sigilosidad, pero que hemos estado trabajando muy, muy de cerca con otras UIF o UAF en su caso, que son unidades de inteligencia financiera, unidades de análisis financiero. La publicación de las declaraciones juradas, ¿le favorece a la CEPRELAT para su trabajo y también a las otras instituciones de control del Estado? Yo creo, Carlos, que le favorece al país. Más que nada, esto es una victoria ciudadana de muchos años, ¿verdad? Entonces, en todo sentido, institucionalmente, fíjate vos que el propio presidente había sido proyectista también de una ley que tenía que ver con la transparencia y que puedan publicarse todo este tipo de declaraciones, ¿verdad? Hoy en día nosotros tenemos firmados acuerdos con la Contraloría, acuerdos con la Secretaría de Tributación. Es la Contraloría quien eventualmente debe hacer ese examen de correspondencia de los bienes de los funcionarios públicos y enviar en el hipotético caso que encontrara en inconsistencia, enviar al Ministerio Público para su procesamiento. En ese contexto trabajamos muy de cerca con ellos. Ellos nos piden informaciones financieras de muchas personas. Ellos van a tener ahora la obligación de cruzar los datos con el sector financiero privado, con los bancos. Entonces es un trabajo de cruzamiento, de obtención de más datos y por supuesto que favorece a la transparencia y a lo que queríamos todos, aunque te parezca paradójico ya de hace muchísimo. No parece paradójico realmente, claro, ¿cierto? Es así, ¿verdad? Sí, sí. Pero es muy importante, Carlos. Yo creo que es fundamental. Esto para mí es un tiempo histórico y creo que es también
muy importante que podamos vivir esto por nosotros, por las otras generaciones, nuestros hijos, que están muy de cerca siempre monitoreándonos todo y cuestionándonos absolutamente todo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bien, Sí. doctor, como siempre, una charla placentera. Espero que no te ausentes tanto tiempo No, nomás. no. Yo sé que tenés mucho laburo, pero hacete tiempo para el péndulo y para charlar con nosotros. Tenemos siempre. mucho laburo y no cobramos por esas funciones extra como comisión contralora de compras COVID. Aclaro eso. No, Y más lo- te vale que no cobre. Imagínate si aparece una factura por entrevista Sí, y y compañía. te cuento que los ministros del Ejecutivo ganamos solamente 24 millones. Digo solamente porque hubo publicaciones en un medio donde decían que era 36 y 40 millones. Ah, sí. 24 millones. Algo de algunos viajes que hiciste, ¿no? No, yo no hice viaje. Solamente hice un viaje que estoy en Cepelá, invitado por el gobierno americano para... Y devolviste aparte. Claro, devolvimos nosotros los viáticos y todo, ¿verdad? Porque el gobierno se hacía en gran parte cargo de los costos del viaje también. Quiero más aclarar eso porque es importante también, ¿verdad? Sí. Entiendo para la situación que vive el país, es un sueldo importante, de alguna manera es, digamos que es también, creo que tiene que ver con la situación que vive el país, ¿verdad? Queremos que todo esto mejore, queremos que el aspecto económico vaya en alza, ¿verdad? Se está trabajando en ese sentido y ojalá podamos lograrlo entre todos. Este es el momento de estar unidos. Bien, doctor, muchísimas gracias. Y mano dura, doctor. Si tenés que cortar las manos, incluso de algún amigo, cortar las manos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cuándo no cortamos la mano, Carlos? Y me parece bien. Seguí así. Gracias, doctor Carlos Arregui. Gracias, a la Carlos. vuelta de la pausa vamos a estar con el economista Manuel Ferreira. Quédate, doctor, y escuchá. A Banana, ¿Qué nos sí. espera? A Banana. Sí. ¿Qué nos espera económicamente hasta fin de año? Me gusta escucharle un A la capo. A la vuelta de la pausa. Está por ahí, Banana. Ya está. Volvieron a Bristol los precios de locos. Vení a aprovechar los descuentos hasta el 50% porque tenemos las cuotas más bajas al mejor precio en todos los productos. Escuchá esta super oferta. Lavarropas automática Midea 6 kilogramos carga frontal. Precio normal 18 cuotas de 201.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 129.000 guaraníes. Contactanos ya desde la comodidad de tu hogar al WhatsApp 0991 670 000. Llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. ¿Qué esperas? ¡Pedí ya! Bristol, ganador del Top of Mind. ¿Qué tal, don Manuel Ferreira? ¿Cómo anda? Gracias por venir. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿cómo vamos a llegar a fin de año? El mundo está en crisis por el coronavirus. Cuarentenas, confinamientos, empresas que se cerraron, la gente que no salía. Prácticamente el movimiento económico prácticamente paró en el planeta. ¿De qué manera eso nos va a afectar acá en Paraguay? ¿Cómo vamos a llegar al 2021? Bueno, la economía no es como un auto que vos parás y después podés arrancar y como si fuera que no pasó nada, ¿verdad? Sí. Lo dejaste estacionado y no pasó nada. La economía es compleja en ese sentido y cuando se ha parado la rueda, reactivar esa rueda es complicado, ¿verdad? Acá uno de los problemas más graves que tenemos es el problema de la incertidumbre, que no sabemos cuándo esto se acaba. Entonces, al no saber cuándo esto se acaba, fíjate lo que está pasando a nivel sanitario hoy. Estamos encontrando que a medida que la gente va saliendo, la cantidad de casos empiezan a pulular y unos cuantos irresponsables empiezan a generar un gran problema. Este tema de los militares en Ayola, el tema del guardia cárcel en la cárcel de Ciudad del Este, etcétera, etcétera, ¿verdad? Obviamente este mayor nivel de circulación encima nos llega el invierno, seguramente mucho más propensos vamos a ser en los próximos 2 meses seguramente Y cualquier gripe estacional ya va a ser confundido con COVID-19. Claro, y Es decir, encima... se va a decir que es COVID-19. Exactamente. Y entonces, todos estos problemas son problemas que se van acumulando en general y generan una sensación de inseguridad muy grande que hace que un cierto tipo de demanda se vuelva complicado. ¿Cuál es ese tipo de demanda? Por ejemplo, concretamente, restaurantes. Por dar un ejemplo muy concreto. Los restaurantes hoy te generan, porque todas estas políticas públicas, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, te generaron una fobia social.
La gente tiene miedo de estar cerca de otra gente. Encima te encontrás con eventos, esto de Djokovic, por dar un Sí. ejemplo muy puntual, ¿verdad? Organiza esto y se enferma un montón de gente en el evento, ¿verdad? Entonces, todo eso hace que haya una demanda deprimida. Nosotros veníamos, vamos a suponer, a 100, nos caímos prácticamente a 0 en un momento dado, o muy cercano a 0, a 10, a 20 Sí. seguramente. Y vamos recuperando lentamente, pero posiblemente lleguemos a 80 nomás. Y posiblemente ese circular desde 80 hasta el 100 que teníamos antes nos tome un tiempo relativamente largo. Nos tome 2, 3 o 4 años. Pero fíjate, te estoy hablando de caídas importantes en términos de Producto Interno Bruto, pero te estoy hablando de caídas que no son en todos los sectores iguales. Hay sectores que obviamente van a ser mucho más impactados. Prácticamente todos los sectores fueron impactados. Todos. Pero vamos a comparar, por ejemplo, la agricultura y la ganadería. La ganadería, 30% de la carne que se consume en el mundo se consume en restaurantes. Y teníamos todos los restaurantes del mundo cerrados. 30%. 30%. O sea, tercera imagina, parte, casi una tercera parte de lo que se produce. claro, y nosotros somos un país exportador. Nosotros no somos igual que Argentina o que Brasil. Argentina o Brasil consumen el 80% de su carne. Y lo que sobra les exportan. Nosotros consumimos el 30% de nuestra carne nomás. Y aunque querramos, aunque hagamos un esfuerzo y medio regalemos la carne, no vamos a consumir más de 40. Entonces, había un agujero en el mercado. ¿Qué pasó con la soja? Nuestro otro gran producto de exportación. La soja, el 100% prácticamente de la soja se exporta. Ahora bajó su precio. La soja bajó su precio. Primero porque los chinos dejaron de comprar porque fueron los primeros que tuvieron el coronavirus. Segundo, bajó de precio porque el etanol y el biodiesel están atados al precio del petróleo y el precio del petróleo Se vino estuvo en abajo. valores Claro, negativos, así ¿verdad? mismo. Y tercero, la bajante de los ríos. O sea, son tres impactos en uno. Ahora se está empezando a recuperar de vuelta el precio de la soja, lo cual es un elemento positivo para Paraguay. Posiblemente se vaya a recuperar, por lo menos hasta cierto punto, se vaya a recuperar el precio de la carne en un momento dado. Pero, ¿qué le pasa al cine? Y está muerto. ¿O qué le pasa al hotel? El hotel, o gran parte de los hoteles, ¿de dónde reciben gente? Reciben de brasileros y O argentinos. los salones de eventos. No hay ni siquiera un cumpleaños de 15. No hay un cumpleaños de 15, no hay un Se casamiento. suspenden los casamientos. Por eso, no hay un... Yo tengo un sobrino que se tiene que casar, no sabe ahora cuándo, ¿verdad? No sabe si se va a casar entre 2, si se va a casar entre 20 o entre 200, ¿verdad? Este tipo de cosas les está pasando a muchísima gente, ¿verdad? Entonces, veo que es una complicación el tema de definir cuándo esto se va a acabar, sobre todo para ciertos sectores. Ponete a pensar que una empresa que vende ropa y dice la gente, ¿y para qué te vas a comprar ropa si gran parte del tiempo te lo pasas en tu casa? Claro. Entonces no me compro, tal vez lo que me compre sea una zapatilla más cómoda que la que tenía, no necesito cambiar de ropa, me sobra ropa con lo que tengo, ¿verdad? Este tipo de cosas son decisiones que se van tomando y encima la gente empieza a generar ciertas situaciones muy particulares. Por ejemplo, si vos mirás los datos de depósitos dentro del sistema financiero, los depósitos en el sistema financiero subieron y los depósitos a la vista subieron más. ¿Qué hizo la gente? La poca liquidez, la poca plata que tal vez le sobraba, aunque le cueste ahorrar, lo que hizo es no gastó, dejó en el banco. Se quedó, no solamente la gente, las empresas también. ¿Y en cuánto tiempo se recupera uno en el consumo? Por ejemplo, es decir, los restaurantes van a estar vacíos por lo menos, no sé, no van a tener la cantidad de gente que ellos esperan tener. No. Ahora, yo no sé, en Y hay que algunos ver casos, si puede funcionar con esa Exacto, cantidad de gente. Exacto, y eso mismo, a eso iba. Hay que ver si es un negocio tenerlo abierto, Claro. sin que haya comensales en la cantidad que uno requiere para por lo menos salvar la noche Así o es. la semana. Bueno, y después, ¿cómo se defiende entonces? ¿Qué tenemos que hacer? Como decías al principio, no sabemos lo que va a pasar. Bueno, entonces, Y la incertidumbre te mata. la peor pregunta que me puede hacer es cuándo, porque no sé cuándo. Como nadie sabe cuándo, ¿verdad? En realidad, acá lo que tiene que pasar, yo te voy a decir lo que tiene que pasar.
Lo ideal sería que haya una vacuna. Claro. El segundo mejor es que haya un tratamiento. Ni una de las dos cosas no hay. ¿Verdad? Todavía. Y seguimos hablando y seguimos diciendo. Lo tercero va a ser cuando se descubra esta vacuna. ¿Cuándo llega al Paraguay? ¿Cuándo va a llegar al Paraguay? Ah. Y ahí depende de la colaboración internacional entre los países. Imagínate de qué tipo de cosas dependemos, ¿verdad? Entonces, la incertidumbre es muy grande y la incertidumbre llegó para quedarse hasta que uno de estos eventos ocurra. ¿Cuántos desempleados puede dejar en Paraguay este año? Mira, nosotros tenemos que hablar de cómo es nuestra población en general en términos de empleo. Nosotros tenemos en el orden de las 700.000 personas más o menos en el mercado formal de trabajo. En ese mercado formal de trabajo hay 700.000 en el mercado formal de trabajo, sí. De una población económicamente activa ¿de cuánto? De 3.500.000, 3.600.000, más o menos. Esta es la gente que está en IPS, básicamente. Hablamos de gente formal. Sí. Esas 700.000 personas están empleadas por más o menos unas 45.000 empresas. 45.000 empresas. De esas 45.000 empresas, 1.850 empresas emplean a 420.000 personas, al 60%. Al 60%, sí. Y todo el resto, unas 43.000 y pico, 43.200 más o menos, emplean al 40%. Gran parte de esas empresas, sobre todo las pymes, muchas de ellas son empresas familiares. Son empresas que no se ajustan por el lado del empleo. Vos no le echás a tu hijo, no le echás a tu hermano, no le echás a tu señora, ni qué decir, ¿verdad? Lo más probable es que te eche ella. Claro, es probable, ¿verdad? Sí. Entonces, este tipo de cosas no ocurren. Entonces, ¿cuál es la variable de ajuste de estas pymes? La variable de ajuste es la deuda. En realidad lo que hacen es no pagarle al financista, sea banco, sea cooperativa, sea usurero, sea lo que fuere. Se atrasa, se corta la cadena de pagos. En las empresas grandes la variable de ajuste sí es el empleo. Hoy tenemos, según datos del Ministerio de Trabajo, en el orden de los 110.000 cargos suspendidos. Muchos de esos cargos no se van a recuperar. Ahora, hablaste de la cadena de pago. Esto implica que los cheques rebotan, empiezan a rebotar. Claro. ¿Hay un aumento? ¿Se nota eso? Pero hay unos gráficos que creo que corrieron por WhatsApp de alguien que sacó del Banco Central, donde se notaba que el número se multiplicaba por 5 más o menos la cantidad de cheques rebotados. Y la cantidad de cheques canjeados que hay. O sea, yo te di un cheque a 30 días. Ese cheque a 30 días no te lo iba a poder pagar, te lo cambié por otro cheque a 90 días, por decirte. Cuando llegue los 90 días, no sé si te voy a pagar, te voy a canjear por otro a 180, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas son las cosas que están ocurriendo. La gente se va ayornando. A mí me decía gente de los bancos, por ejemplo, en las ofertas que se hacen de Fogapi, hay un 40% de empresas a las cuales se le ofrece que no quieren. No quieren el crédito. Aunque le dé garantía al Estado, no quieren. Ah, por eso es que Fogapi se mantiene tan bajo en cuanto a la concesión de créditos. Las empresas no quieren, increíble. ¿Eh? Hay varias razones por las cuales Fogapi se mantiene bajo. Pero una de las razones es que hay empresas que no quieren. ¿Y por qué no quieren? Porque vos te das cuenta que te estás cayendo al precipicio y ponerte un crédito encima significa agarrar una piedra y caerte más rápido. ¿Verdad? Así mismo. Entonces, este tipo de cosas son las cosas que generan mucho impacto en los resultados finales. En general hay muchas empresas que hoy están tomando decisiones de decir, voy a tratar de ser lo más coherente posible en términos de la capacidad que tengo de enfrentar el futuro. Sea lo que eso quiera decir, ¿verdad? Pero yo creo que lo que vamos a sentir son una serie de impactos en sectores que van a ser más importantes. Tenemos una gran ventaja dentro de todo. La gran ventaja que tenemos es que alrededor del 35% de nuestra economía depende de alimentos. Y el mundo va a seguir comiendo. Va a seguir comiendo, sí. 35%, una tercera parte de todo. Pero, ¿y cómo sobrevivimos entonces? Si la cadena de pago
se estanca, si no hay oferta, si no hay demanda, ¿cómo sobrevivimos? ¿Cómo vamos a ir sobreviviendo? ¿Qué va a pasar con los sectores más vulnerables? Definitivamente tienen que pensar en, no sé, reciclarse, como está la palabra de moda, reinventarse otra vez. ¿Qué tenemos que hacer o en qué tenemos que invertir? El que tiene un puchito de ahorro para que su plata a fin de año no valga menos de lo que está valiendo ahora. ¿Qué tiene que hacer? ¿Dónde tiene que invertir? Bueno, Inmobiliario, en comprar cosas, casa, algún terrenito. ¿En qué tiene que invertir? bueno, en primer lugar, primero creo que el sistema financiero ofrece una seguridad. Yo creo que ha sido bastante resiliente en este proceso. Se ha notado, más allá de todos los problemas que podemos hablar, hemos visto que el sistema financiero se ha ganado una confianza importante en los últimos 20 años, ¿verdad? Y eso se nota, por tanto, creo que la plata, a pesar de que tal vez te paguen poco interés, por lo menos vas a conservar la calidad de tu capital, y creo que esto es algo importante. La ventaja del negocio inmobiliario es que el negocio inmobiliario es un bien escaso relativamente, y al ser un bien escaso es un bien que va a conservar su valor en el tiempo, por tanto es una inversión también bastante razonable. Pero después están todos los negocios de oportunidad, porque donde hay uno que gana hay otro Sí, que pierde, así ¿verdad? mismo. Y esta es ¿Y una cuáles cuestión. son los negocios de oportunidad que podemos tomar ahora? Por Por ejemplo, el ganado está barato. Si uno tiene campo y puede comprar ganado, este es un momento de comprar ganado, ¿verdad? Puede ser una alternativa relativamente interesante. Van a haber muchos negocios. El sistema inmobiliario se está separando prácticamente en dos partes que conviven al mismo tiempo. Hay gente que por seguridad está comprando vivienda. Y porque está comprando vivienda, eso está haciendo subir el precio en algunos segmentos del sector inmobiliario. Y hay gente que está complicada económicamente y por tanto está vendiendo activos inmobiliarios. Sí. Entonces hay segmentos donde están bajando. Porque en algunos lugares hay mucha demanda y en otros lugares hay mucha oferta. Pero esto hay que diferenciar nuevamente cuáles son los segmentos donde este tipo de cosas están ocurriendo, ¿verdad? Entonces, hay muchas oportunidades en este momento, pero hay que escarbar, hay que explorar, ¿verdad? Cualquier cosa que esté vinculada hoy, por darte un ejemplo, el problema de oficina se volvió un problema. Muchísimas empresas decían, yo necesito oficina, y había una demanda de oficina y había un crecimiento de oficina. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Mucha gente aprendió a trabajar virtualmente. Sí. Y de su casa. Y desde su casa. De su casa. Eso hizo que la demanda por oficinas caiga. Y posiblemente ese sea un sector que se vea deprimido en los próximos ¿Vos crees que eso se mantendría? El Y- teletrabajo desde la casa, ¿vos crees que se mantendría? Muchísimo se va a mantener, sí. Yo creo que se va a mantener muchísimo. Mucha gente aprendió. Fíjate que con los problemas de tráfico que tenés en Asunción. Sí. Vos hoy, por Zoom o cualquiera de los otros De las sistemas aplicaciones, sí. que podés usar, vos podés tener 10 reuniones en un día. Si comenzás a las 8 de la mañana, de 8 a 6 de la tarde, podés tener 10 reuniones. Si querés hacer las 10 reuniones físicas, es imposible. Imposible, sobre todo si te Sí. tenés que mover. Sí. Porque no vas a llegar de un lugar a otro. Entonces, creo que lo que se está haciendo es, yo por lo menos lo hago y veo mucha gente que lo está haciendo, es administrar entre una cosa y la otra, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, en mi oficina dividimos el grupo en dos partes y la mitad de Va a haber un nuevo sistema de trabajo entonces. está habiendo ya nuevos sistemas de trabajo, ¿verdad? Entonces seguramente va a haber una demanda, como yo tengo una X cantidad de personas, solamente el 50% está asistiendo hoy, la oficina que necesito es menor, Claro. ¿verdad? Lo mismo está ocurriendo con los negocios comerciales que físicamente tienen un espacio, ¿verdad? Esos espacios físicos están siendo sustituidos por espacios virtuales muchas veces. Entonces el e-commerce va a tener un impulso importante, por ejemplo, en todo este tiempo, ¿verdad? Y estas cosas van a generar, fíjate que muchos de los empleos que se pierden
son empleos que no se van a recuperar porque no van a existir posiblemente en la pospandemia. Ahora, esta fiebre del delivery, ¿crees también que se mantiene? Pero para todo hay delivery, para compra de ropa, para comprar alimentos, Para todo para hay delivery. para todo hay delivery. Hay delivery de actualmente. peluquero. Así mismo. O sea, se va el peluquero a tu casa y te corta el pelo, ¿verdad? Ese tipo de cosas, creo que muchas de ellas van a generar transformaciones en la forma de trabajar que anteriormente existía. Y van a existir seguramente muchísimas nuevas formas de hacer cosas, ¿verdad? Por decirte, el delivery de peluquero, ¿verdad? Muchos peluqueros posiblemente encuentren un nicho acá y digan, ya no me voy a ir más a la peluquería, donde el dueño de la peluquería me saca el 50%, sino llamarme de una red de De una clientes y le voy a clientela, servir claro. nomás a esa red de clientes y voy a quedarme con el 100% yo, ¿verdad? Este tipo de cosas seguramente vamos a ver que van a existir. Pero también hay muchas cosas que la gente se dio cuenta. Yo veo gente que vivía de una cuestión y se puso a producir alimentos para poder vender dentro de la casa, porque recuerdo en un programa de radio que tenemos los sábados nosotros, hicimos una entrevista a un montón de gente y nos encontramos con gente, por ejemplo, que la mamá cocinaba bien, entonces empezó a hacer milanesa, Así empezaron a mismo. vender la milanesa, ¿verdad? Y eso le ayudó a vivir. Entonces creo que hay muchas cosas que van a retroceder en un momento dado y se van a normalizar, pero hay nuevos temas que van a aparecer en esta pandemia. Teniendo en cuenta todos ya estos meses que pasamos, ¿el gobierno tomó buenas medidas económicas o, según tu parecer, podría haber tomado algunas mejores? Y si es así, ¿cuáles podrían haber sido? Mira, yo creo que el gobierno ha tomado medidas buenas, pero no son suficientes todavía. Y creo que es la oportunidad de tomar medidas nuevas. ¿Cuáles, por ejemplo, tendría que tomar? Por ejemplo, nosotros necesitamos un plan de reactivación. Está sacando el gobierno un plan de reactivación. Ese plan de reactivación que está sacando, la gran pregunta es cómo se financia, ¿verdad? Y no, todavía no le comentaron a ustedes los economistas, porque generalmente hablan con ustedes antes que con el Sí, resto. nos Sí. comentaron. Gran parte del ¿Y de dónde financia- se van a financiar? y gran parte del financiamiento va a ser de deuda. ¿Cómo vas a hacer para cobrarle impuestos a la gente si las empresas están tratando de sobrevivir? Así mismo. ¿Verdad? No hay forma de hacerlo. Sin embargo, nadie está pensando, por ejemplo, ¿por qué no nos sacamos de encima unos cuantos clavos que tenemos? ¿Cuáles, por ejemplo? Copaco es un clavo, ESAP es otro clavo, FEPASA es otro clavo, CAPASA es otro clavo. Eso se llama ingresos. No le metían a la ANDE en el clavo. La ANDE, pues, Recontra clavo también. Recontra clavo. Te estoy citando Pero te voy a dar un ejemplo también. Sí. Esto se llama ingresos de capital. Creo que este es el momento de reorganizar cosas. Te voy a poner un ejemplo. La Escuela República de Panamá, ¿sabes dónde queda? sí. Enfrente al Ministerio de Industria y Ah, Comercio. sí, así mismo. ¿Cuánto vale ese terreno? Tiene una hectárea. Sí, sí, sí. Vale $1.000 el metro cuadrado. Multiplicado por 10.000 vale 10 millones de dólares. ¿Sabe cuántos alumnos tiene? No alcanza 35. Este no es el momento de vender ese terreno, por ejemplo, y hacerte de un recurso que puede ser muy importante para el Ministerio de Educación. Totalmente. Y esos alumnos llevarlo a otro lugar. Este tipo de cosas, No le planteaste Hablemos eso a de Peta, no le llamaste y le dijiste, Peta, ¿por qué no hace esto? No le llamé. Otro ejemplo. No nos vendría bien a los olimpistas comprar la Fuerza Armada. ¿Vos te crees que si la Fuerza Armada le ofrecen al Club Olimpia, vamos a hacer colecta como hicieron los cerristas para comprar el pase de Alfredo Mendoza en su momento? Vamos a hacer colecta para comprar eso, porque es una forma de ampliarse. Ujú. ¿Qué recurso puede generar eso? Te doy otro ejemplo. El ex hospital de clínica tiene 6 hectáreas. 6 hectáreas. El Estado Mayor. ¿Para qué, El Estado Mayor. ¿Para qué lo tenés ahí? Te molesta, te tranca todas las Te calles. tranca todas las calles, totalmente de acuerdo. Creo que hay un montón de cosas que se pueden pensar para generar recursos que están de manera subóptima colocados y que se pueden optimizar en muchísimos aspectos y generar recursos fabulosos para mejorar. ¿No le planteaste esto al ministro de Hacienda o a alguien del gobierno? A ver si es posible o no llevarlo adelante.
Yo creo que Interesante, es posible. mira que resulta interesante, ¿eh? Pero te digo más. Banco Nacional de Fomento. Sí. Es un banco que tuvo muchísimos problemas, se convirtió en un banco de consumo. No es de fomento. Le cuesta muchísimo. En esta pandemia le costó muchísimo hacer cosas porque toda la dinámica estaba preparada para hacer otra cosa. ¿Por qué no vendemos la participación accionaria de la mitad de las acciones del Banco Nacional de Fomento? Le traemos al Banco Mundial, doy un ejemplo, al Banco Mundial, que sea accionista del Banco de Fomento y que una de las tareas sea modernizar ese banco. Yo creo que va a funcionar mucho mejor con posterioridad a eso. Creo que hay oportunidades para pensar fuera de la caja y hacer cosas distintas. Y esta es una gran oportunidad. Transformar, para empezar, el sistema de salud. Esto que estabas hablando con Carlito Arregui antes de la charla, es el origen de muchos de los problemas que podemos optimizar si es que tomamos decisiones de transformación que sean importantes. Qué interesante, Manuel. Realmente qué suerte que viniste para charlar, porque ese tipo de ideas necesitamos lanzarlas y que se empiece a debatir sobre las posibilidades, sobre estas posibilidades. Hace años que vos estás en el tema económico, conoces, no lo estás diciendo por decirlo nomás, es porque evidentemente es posible hacerlo. Claro que es posible hacerlo. Te voy a dar un ejemplo muy concreto. Vos hoy podés vender en el Paraguay, te voy a dar un ejemplo. En el Paraguay tenemos una cobertura de desagüe cloacal del 6%. Del 6%, así mismo. Y lo voy a decir con todas las letras. Vivimos en la mierda, quiere decir eso. Nuestros pozos de agua se están poluyendo porque los acuíferos se están poluyendo porque no hay cloacas. Es más, hay tantas estaciones de servicio, filtran los tanques de estaciones de servicio viejas que se convierten en nitritos y nitratos, sobre todo en el sur de Asunción, en la zona sur de la parte de Asunción. Vos necesitas hacer una inversión que es monstruosa. Sí. ¿Por qué no le das las plantas de SAP que operen empresas gigantescas, como que hay en el mundo, que operan agua, que operan alcantarillado? Y porque van a decir ¿sabes qué te van a decir? Y probablemente el populismo te van a decir que querés rifar todos los bienes del Estado y querés matar al trabajador paraguayo. Vos necesitas hoy generar obra pública. Fíjate lo que te estoy hablando, alcantarillado. Sí. Es hacer un pozo y poner un caño. Y volver a tapar. No es eso lo que necesitamos hacer en este momento. Sí es. ¿Sabe cuánto necesitamos gastar en Asunción? En Asunción. 1.000 millones de dólares. Solo en Asunción para este tema. 1.000 millones de dólares. Asunción y los alrededores. No alcanza a todo el mundo. 1.000 millones de dólares. No tenemos esa plata. Vamos a endeudar. Y cuando decís, busquemos otra forma, te dicen, vos le querés endeudar a las generaciones futuras, para siempre. Así mismo. Sin embargo, esto es meter plata de capital privado. Hoy esa pierde más o menos 60% del agua que produce. Una empresa privada te va a recortar eso en un año a la mitad. Y con eso nomás ya va a pagar sin subir la tarifa. Y después podemos hacer un programa de largo plazo donde esta gente pueda venir a invertir. Y estoy dando un ejemplo, lo mismo en electricidad. No podemos tener una fábrica de caña. Coincido contigo. Ahora, te pido un favor. Todo eso que vos tenés carpeta de todo esto. No, alguna cosa. No, ya sé, pero como consultor, me imagino que tendrás algunos números. Sí, algunos números tengo y puedo hacer cosas, sí. Bueno, te pediría, ¿me puedes hacer un favor? ¿Puedes hacer gráficos para que nosotros podamos plantear también, ir desatando debates y tener más ideas sobre esto? ¿Puede ser? Sí, cómo no. Me va a dar participación en la publicidad también del programa. Totalmente de acuerdo. Gracias por venir, Manuel. No, por favor, un placer. Muchas gracias. Manuel Ferreira es ministro de Hacienda. Qué temas interesantes. Ahora enseguida vamos a conocer qué es el proyecto Paraguay Ahora. ¿No te acuerdas de ahora Paraguay? Sí. Pero ahora es Paraguay Ahora. ¿De qué se trata? A la vuelta de la pausa. Ya entramos en el último bloque del péndulo. ¿Qué tal, Federico Filárdiga? ¿Cómo estás?
Carlos Peralta. Muy buenas noches. Gracias por venir. No sabía, Gracias a vos. nunca me imaginé que le iba a hacer entrevista a ustedes. ¿Verdad? ¿Qué tal, Santi Campos Cervera? ¿Cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Un gusto volver a encontrarnos. Sí, verdaderamente. Bueno, no es ahora Paraguay, es Paraguay ahora. Sí, ¿Verdad? hubo un Ahora cambio en el nombre. sí, sí, hay un cambio. Sí. Ahora Paraguay pasó? nos 10 deja- años. Sí, sí, no, tanto ya. 2011, 2012. 2012. Sí, sí. 2002, 8 años. 8 años. Qué rápido pasa el tiempo. Así ¿no? mismo. Bueno, ¿y qué ahora? ¿Qué es Paraguay ahora? ¿Qué es? ¿Quién puede comenzar? A ver. A ver, Carlos, me gustaría decir en primer lugar que, y escuchándole a las dos personas que le entrevistaba antes y demás, ¿verdad? Es como que evidente que este contexto de pandemia evidencia todo lo que estaba por debajo de la crisis sanitaria, ¿verdad? Sí, Que muchos totalmente. aseguran que todavía no estamos viviendo una crisis sanitaria, ¿verdad? ¿Y qué implica eso para actores que están interesados de alguna forma en acompañar el proceso de transformación? Esa es la pregunta que muchas veces nos hicimos en esta clase de espacio y bueno, vos sos testigo de qué pasa cuando un grupo de ciudadanos se organiza en pos de un objetivo común. Y parte de lo que estaba pasando, Carlos, en conversaciones que veníamos teniendo con personas de diferentes sectores, organizaciones, diferentes territorios del país y demás, tenía que ver con que había una coincidencia y es que cuando nos ponemos a hablar viste que se habla mucho de la nueva generación, Sí. yo digo que es una nueva generación de estilo más que de edad, ¿verdad? Tengo amigos que son de edad millennials, pero en su carácter son más centennials, ¿no? Centennials Sí, que otra sí, cosa, sí, ¿verdad? Y exactamente. viceversa, ¿verdad? Entonces, es como que hay muchas experiencias de innovación, hay muchas cosas que están pasando en formatos que nunca antes pasaron, hay muchas innovaciones si se quiere, pero pareciera que el status quo sigue siendo status quo, ¿verdad? Los de siempre siguen haciendo lo mismo de siempre y la cosa no cambia, ¿verdad? Y entre conversaciones y conversaciones empezó a surgir un elemento común el año pasado, alrededor de octubre, cuando estábamos viendo qué podíamos plantear. Y había un diagnóstico común que tenía que ver con que cada uno está haciendo sus cosas y estamos operando una vez más como compartimientos estancos. Los de siempre haciendo lo mismo de siempre y los que de alguna forma tenemos algún tipo de interés de hacer las cosas diferentes, cada uno por su lado. Qué bueno. Que es más o menos muy similar al caso también que sucedió en el 2012 con esta coincidencia de expectativas en relación a qué hacer con un momento crítico en ese momento. En el 2012 fue la cuestión del FONACIDE y qué hacer Sí. con ese dinero que se iba a recibir de Itaipú, que finalmente se generó el Fondo de la Excelencia y que es un fondo que hoy hasta hoy, digamos, podemos contar con ese dinero que está resguardado. Y hoy la cuestión de alguna manera, Carlos, construir una agenda país que de verdad reditúe en algo positivo para la gente, ¿verdad? Ahora, Porque- me encanta, pero le tengo que hacer la pregunta. Me encanta lo que me están contando. Pero la gente le va a preguntar. Genial, chicos. Ustedes, los millennials, van a entrar. Y me parece positivo que jóvenes como ustedes empiecen a preocuparse por la realidad nacional. Ya lo hicieron antes cuando eran más jóvenes y ahora van a tener más protagonismo. Pero ¿qué tiene que ver el Banco Mundial? Así es, el Banco Mundial entra como uno de los impulsores de este proyecto y de alguna forma acompaña y permite que este proyecto pueda tener los recursos para ejecutarse de alguna forma, ¿verdad? Y esto que decía Fede a mí me parece central, Carlos, porque el Banco Mundial es una institución de desarrollo y que también de alguna forma empieza a darse cuenta que lo que estas personas que estaban... Pero le van a decir, son recetas del Banco Mundial. ¿Qué van a decir cuando le dicen, esperen un ratito, usted, mira ahí, esperan un ratito, te van a decir. Estaban trayendo las recetas del Banco Mundial. No, es que hay que seguir la metodología que se está siguiendo desde hace unos meses, en donde se inició justamente con esta interacción de ideas, este espacio de conversación, porque acá lo importante, Carlos, es focalizar en que Paraguay necesita dialogar. O sea, en los últimos años hemos tenido nosotros un fenómeno de polarización tan fuerte que nos ha impedido muchas veces en poder congeniar y poder consensuar en algo común que nos haga avanzar. La idea acá básicamente es parar un poco la pelota y partir de el otro día conversaba yo con Santi sobre esto, ¿verdad? Qué importante es partir desde las diferencias y cómo en las diferencias tratar de coincidir. Porque si no, Carlos, declaremos o nomás ya y ya dejemos nomás ya que los malos siempre nos gobiernen, ¿verdad? Sí, y a mí me gustaría agregar dos cosas ahí. Por un lado, este proceso inicia en este marco que le llamamos de las nuevas generaciones, pero hay personas entre 18 y 45 años participando, desde exministros hasta líderes comunitarios, movimientos campesinos, movimientos religiosos, personas representativas de estos lugares que ¿Y cómo estamos uno se hablando. integra a usted? Es decir, si por ahí la gente quiere integrarse y dice, bueno, me encanta la idea, ¿cómo yo me integro? ¿Cómo yo empiezo a integrarme
participo y Así en es. qué áreas puedo participar? Así, a nosotros con FEDE nos toca ser parte de lo que se llama el Grupo Impulsor, que convocó a un grupo de 73 personas que hoy está participando en el diálogo y construyendo de alguna forma una visión compartida de futuro. Y tengo que hacer una autocrítica con lo que hablábamos ahora, Sí. pedí de alguna forma al inicio, ¿verdad? Y hablamos varias veces ya de esto fuera de cámara, que tiene que ver con lo que pasa cuando un grupo de ciudadanos se organiza y tiene un efecto de incidencia, pero de alguna forma después no es capaz de hacerse cargo de la externalidad. Algunos de hecho llaman, y estudiando el caso de incidencia del FONACI, de cómo surgió y demás, hablan de que se puede decir que es una experiencia de participación ciudadana incompleta, Sí. porque no hemos sido capaces de acompañar, sostener. de sostener lo que sucedía. Y nosotros estamos sosteniendo esa misma conversación y teniendo eso en cuenta como parte de este proceso, porque lo que decimos es urgente que tengamos metas de incidencia claras y pragmáticas para el Paraguay y que estas sean acordadas por actores que tienen de alguna forma alto impacto en la sociedad, pero que además tengan capacidad de convocar y de hacerse cargo de las iniciativas que sean necesarias para que esas metas que se construyen y que se acuerdan desde la incidencia, desde la diferencia, desde el diálogo, desde la facilitación de un proceso sostenido, pueda ser capaz de impactar significativamente en la realidad, ¿verdad? ¿Qué se tiene que desterrar de nuestra forma de gobernar y qué se tiene que adoptar como nueva forma de gobierno? Desterrar categóricamente la incapacidad del diálogo. O sea, justamente lo que te decía antes, ¿verdad? No hemos tenido la capacidad de poder construir en base a el intercambio de opiniones. Y me decías algo recién que me pareció súper importante, que es el tema de esa incredulidad que tiene la gente hacia, Sí. hacia este tipo de procesos. Ya hemos tenido experiencias, sí. experiencias similares de conversación social que nos han redituado en algo sostenido, ¿verdad? Teníamos varias experiencias a lo largo de los 30 años de democracia, pero lo importante acá es entender de que ninguna ha sido tan significativa como esta oportunidad que tenemos ahora, que estamos en medio de una pandemia. Nos tuvimos que ingeniar para poder sostener este proceso metodológicamente, porque tuvimos que hacer a través de herramientas digitales y demás la cuestión de los conversatorios. Pero lo importante es entender que la gente puede dudar, Carlos. La gente puede Claro. dudar y es legítimo que la gente dude de este tipo de procesos. Y Pero se necesita que y dude que la se gente. claro, se necesita que la gente dude, porque finalmente desde la duda va a venir el interés también de las personas en poder colaborar con esta cuestión, porque de alguna manera lo que se busca es construir una agenda pública en base a las necesidades manifiestas por la ciudadanía de diferentes sectores. Y cuando nosotros hablamos de pluralidad, de diversidad y de otro tipo de valores, tenemos que demostrarlas públicamente y de manera contundente de que nosotros somos coherentes con ese discurso. ¿A qué me refiero? A que si hablamos de diversidad tenemos que romper con esa figura asunción centrista de tratar de pretender cambiar el país solamente con las necesidades que tenemos en Asunción, obviando u omitiendo lo que sucede en el país, ¿verdad? Básicamente no todo el país es lo que sucede en Asunción. Entonces, nos esmeramos y nos esforzamos al momento de no solamente identificar personas que estén cambiando su realidad en diferentes puntos del país, sino que también incorporarlas y hacerlas protagonistas activos dentro de este proceso. Me encanta que ustedes estén, porque Santi estuvo en Juventud que se mueve, ¿verdad? Así es. Después se integró a... Ahora ya es un chico grande. Claro, Antes cuando claro, estaba claro, en el JWM claro, tenía claro. 15, Después se 16. integró a esa locura de pensar de que cosas positivas se podían hacer de la plata de compensación que venía de Itaipú y volcarlo todo Y de que a necesitamos educación. recursos económicos. Exactamente, y volcarlo todo en Así es. educación. Lastimosamente, los parlamentarios recortaron 70% de eso, pero existe el Fondo de la Excelencia y algo se hace, a pesar de todo. Me encanta que ustedes sigan y proponiendo esto del diálogo por sobre todas las cosas. ¿En qué áreas? Por ejemplo, la gente puede participar en área tecnológica, social, agricultura, lo que sea. Exacto, en todas las áreas. Hoy hay personas que están participando y de hecho fue complicado que estemos Fede y yo acá porque de hecho más del 50% de las personas que participan son mujeres, ¿verdad? Casualmente hoy no hubo un tema ahí que no pudimos coordinar, pero hay personas que son de diferentes sectores, que son de la sociedad civil, de instituciones del Estado, de la academia, de medios de comunicación. Y por ende se arma una especie de agenda de temas que van surgiendo a partir de lo que los mismos dialogantes van proponiendo, ¿verdad? Pero quiero resaltar, Carlos, que no es una cuestión de diálogo por diálogo, Sí. es un diálogo para la incidencia de alguna forma. ¿Cómo, y ¿verdad? cómo piensan? Ahí está, ¿cómo piensan incidir? Está bien, ustedes tienen la agenda. Ujú. Esto queremos hacer en economía, esto queremos hacer en lo social, esto queremos hacer en lo financiero, esto queremos hacer en la agricultura, esto como en la tecnología, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo eso aterriza
para que incida en la clase política y la clase política se apropie de eso y la haga suya? Y también me gustaría decir que hay personas de la clase política que están participando en el mismo proceso, de los partidos políticos más tradicionales hasta partidos políticos emergentes o nuevos o que están retomando su participación en el espacio público de alguna forma. ¿Y tiene coincidencias? Y es increíble empezar a ver que empiezan a aparecer coincidencias, pero a la vez empiezan a aparecer divergencias y pareciera que estamos empezando a ver algo que no es común encontrar en Paraguay, que tiene que ver con un espacio donde podamos sostener y estar de acuerdo en que tenemos que dialogar en lugar de dialogar para la incidencia en lugar de decir, no, porque yo no estoy de acuerdo con Federico, yo me voy de acá y no sostengo el espacio. Perfecto. Y eso Ahora, tiene que ver con el arte y la facilitación también de estos procesos. totalmente. Ahora, Federico, explícame, vos que sos mayor que Santi. Un poco mayor. Un poco mayor. Bastante. ¿Cómo aterrizar esto en qué? ¿En programas de los partidos políticos, en proyectos de leyes? ¿En dónde piensan aterrizar con esto? Porque, Eso- ¿sabe por qué? Porque es muy común, vamos a hablar, vamos a dialogar, se forman comisiones, que esto, que aquello para la reforma educativa, viene todo y después no se plasma nada, Así es. ¿verdad? Bueno, ¿cómo pasar del diálogo a la acción? Esa incertidumbre también es un capital del proceso, Carlos. O sea, lo bueno de esta senda va a ser que de ahí se van a empezar a identificar cuáles son esas necesidades y cómo se van a revertir esas realidades que hoy están vigentes en nuestro país, ¿verdad? De repente puede ser una ley similar a Fonacide, en el caso que sea educación o en el caso salud. Podrían ser soluciones exclusivas para realidades que se están manifestando hoy, ¿verdad? Entonces, lo que surja de este proceso, si bien todavía no está seguro, pero sí es importante entender de que esa incertidumbre es parte del proceso, porque justamente va a surgir en base a lo que los jóvenes, los participantes de este foro discutan, ¿verdad? Claro, ustedes dijeron, me parece excelente, que no va a ser solamente Asunción, ¿verdad? Que va a ser el país. ¿Cómo incorporar a los jóvenes del sector campesino, Así a los es. jóvenes de los sectores productivos del interior del país, que no son precisamente solamente que cultivan, sino que se dedican a otras cosas? ¿Cómo ir incorporando a toda esa masa? Hoy en el grupo de estos 73 dialogantes que te mencionaban ya hay personas de diferentes partes del país, hay personas de los sectores productivos más importantes, hay personas de movimientos campesinos también, hay personas de movimientos religiosos que en muchos casos se encuentran con antagonismos presentes en el mismo espacio, etcétera. Y este mismo grupo tiene el desafío, por eso lo lanzamos hoy y declaramos constantemente que estamos en un proceso que está iniciando y que el mayor riesgo que tienen estos procesos es mirar el corto plazo, porque así no funcionan estos procesos, ¿verdad? Y parte de lo que estamos viviendo hoy de la fragmentación social que tenemos, de la incapacidad de construir, porque políticas públicas tenemos muchas, pero no son efectivas, terminan no impactando en la realidad de alguna forma, ¿verdad? Entonces, desde ahí es que nosotros hoy le estamos invitando a la ciudadanía a que pueda ser parte, pueda sumarse. Hoy estamos en paraguayahora.com, Paraguay Ahora en todas las redes sociales además, porque vamos a ir abriendo distintos niveles de participación. Es muy simpático, Carlos, porque nosotros arrancamos este proceso antes de la pandemia y en medio de la pandemia empiezan a surgir procesos de diálogo en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica hoy hay procesos de diálogo porque de alguna forma pareciera que este movimiento tectónico que estamos viviendo en todos los sistemas que nos trajeron hasta acá están en cuestión. Y al mismo tiempo que tenemos que dar respuesta a las necesidades inmediatas de la pandemia, más en países como el nuestro, es importante que hayan personas que estén diseñando estratégicamente qué va a pasar después de la pandemia. Pero ustedes se dieron cuenta que hay algo que ya irrita a la gente, la corrupción y la falta de institucionalidad. Es decir, se sabe que están los corruptos, pero como no son castigados, ya produce irritación. Ya no es como antes que permanecía, le volvía a la gente indiferente. Ahora ya produce irritación. Así es. Eso es algo común, me imagino que están sintiendo en este grupo, ¿o no? Totalmente, totalmente. Y nos decía el sábado, Milda Rivarola nos decía, en los países del primer mundo no hay proceso de diálogo. Es una obviedad que cuando se va a tomar una decisión se le incluye a la gente, pero no hay un proceso Claro. de diálogo. Estos procesos ya surgen como consecuencia de una debilidad institucional y una debilidad de aquellos que están en el poder, de las élites económicas, políticas, de todas las dimensiones de alguna forma, ¿verdad? ¿Y ustedes no piensan a ver, durante el diálogo, no hay posibilidades o no hay ideas acerca de formar nuevos partidos políticos y tener nueva clase política? ¿Se habla de eso? Sería genial, Carlos, si después de estos conversatorios se pueden generar núcleos políticos que de alguna manera puedan refrescar la fauna política del Paraguay.
O sea, que de hecho la idea es justamente permear la discusión Es que política. ustedes tienen que a clases- aterrizar como políticos, Si no Totalmente. fracasamos. como autoridades, como gobernantes. No, 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 pues, es que lo bueno de este proceso va a ser que al incluir a generaciones nuevas en el debate de políticas públicas, de alguna manera se le está instando a las nuevas generaciones a vincularse con el tema, con la discusión política, Carlos. Cosa que lastimosamente no ha sucedido en las últimas décadas, que la cuestión de la discusión política se ha reservado para las clases, digamos, de los mayores, los adultos, las personas de poder, ¿verdad? Y no ha permeado esa discusión política. Lo que no sucede en países de la región, donde uno se va y habla con un chico de 20, 25 años en Uruguay o en Argentina y tiene medianamente un entendimiento cabal de lo que está sucediendo en su país en materia política, ¿verdad? Cosa que nosotros lastimosamente no hemos es fomentado. decir, que esa acá hace cultura de falta mucha formación política en los jóvenes. Totalmente, y es una debilidad de los partidos políticos también, que nos están refrescando, nos están fortaleciendo sus filas. Y porque nos así están- permanecen más tiempo, pues los no Ahora, están yo quiero decir dignificando tampoco claro, sus nuevas Que lo mismo generaciones. pasa en los gremios privados, en los sectores productivos. El mismo patrón los cultural se sindicatos, repite vos en ves los a los mismos sindicatos. dirigentes de hace 20, Exacto. 25 años, Así es. están a la cabeza siempre de las manifestaciones, ¿no? Y yo personalmente tengo que decir que yo ya no estoy dispuesto en caer en la típica discusión de estar en una conversación y decir, educación es lo que necesitamos, ¿verdad? Y ahí termina la conversación y cada uno se va a su casa, ¿verdad? Y ese patrón venimos repitiendo como sociedad civil, como personas interesadas en hacer algo significativo por el país, de alguna forma. Y es como que nadie sabe qué país se está construyendo, ¿verdad? No hay una visión compartida de futuro. Y yo creo que este proceso de alguna forma también es muy pretencioso pretender que un proceso como este va a construir una visión compartida de futuro definitiva. Eso no existe como tal, ¿verdad? Pero sí que pueda aportar a ese proceso y esa es la invitación que estamos haciendo, Carlos. Es un espacio que estamos Ahora, construyendo. si ustedes tuvieran que señalar errores, dos errores cada uno, dos errores fundamentales de los partidos políticos, ¿cuáles serían? ¿Quién comienza? Yo te diría, uno, la falta de reconocimiento del componente moral de los partidos. O sea, no han hecho ellos favor a el esclarecimiento y la transparencia, el proceso de transparencia de los partidos y en la condena interna de sus miembros que han De sus deshonrado, corruptos. de sus corruptos, que han deshonrado la institucionalidad de los partidos. Porque nadie puede decir que el Partido Colorado como institución es corrupta. Son corruptos los que lo manejan. Entonces los partidos políticos hoy en primer lugar no han hecho ese reconocimiento y en segundo lugar lo que te decía antes, no han hecho el trabajo, el esfuerzo de De la identificar formación de y líderes. de formar a sus nuevas figuras. Porque ¿qué es lo que sucede hoy? Vos estás viendo hoy que las nucleaciones juveniles de los partidos están replicando exactamente, en muchos casos, hay excepciones obviamente como en todo, pero están replicando en gran medida los mismos vicios de los mayores. Entonces, ¿qué nos depara de acá a 20, 25, 30 años? Vamos a tener el mismo modelo, la misma manera de proceder, prebendaria, clientelar que estamos teniendo hace 30 años. Santi, Yo coincido en parte, también tengo que decir que creo que es obvio, como en todas partes del mundo, que han perdido su legitimidad en muchos casos, han perdido su capacidad de estar al servicio de los ciudadanos, han perdido de alguna forma la capacidad institucional de dar respuesta en muchos casos, ¿verdad? A la vez, en la mayoría de los casos, y hoy con las declaraciones juradas podemos ver y además el vínculo que hay entre los poderes económicos y los partidos políticos. Es imposible analizarlo como aisladamente a los partidos políticos, ¿verdad? Y también yo creo que a veces caemos en esta cuestión de decir que los partidos políticos necesitan protagonistas de las nuevas generaciones porque vemos a personas de nuevas generaciones que están repitiendo Los exactamente mismos el vicios. mismo patrón, el mismo comportamiento. Necesitamos un cambio cultural profundo de alguna forma, una transformación cultural que permita que esto suceda no solamente en los partidos políticos, sino también en los gremios privados, sino también en los movimientos sindicales, estudiantiles. falta un COVID-19 en la política. Totalmente. No, pero Sí, sí, sí. y Sí, porque que algo renueve. sencillo, uno ve, por ejemplo, ahora no entendemos, es decir, el valor de limpiarnos las manos. Ujú. Por ejemplo, algo que sabemos que es así, pero Así es. Los nunca lo políticos son hicimos. expertos en lavarse las manos Ahora, también. sí, convengamos. sí, pero de otra manera. O sea, de otra manera. ¿Verdad? Sí. Claro. Pero fíjate lo que pasa ahora con la pandemia, Carlos, ¿verdad? Hoy se puede decir, es reduccionista, ¿verdad? Pero se puede decir que por primera vez hay cientos de paraguayos que están recibiendo un subsidio por el hecho de estar en una pandemia, sin haber necesitado, en la mayoría de los casos, una intermediación de algún político. Esa es una memoria que como paraguayos nunca tuvimos, Sí. una institución que nos resuelva algo.
de una institución que no resuelve un problema. Ahora Sí. tenemos que pasar Tiene que de venir la la pandemia para que persona el Estado o el gobierno en este momento que ni siquiera entienda tenía los datos. que ¿verdad? tiene que, claro, que tiene que atender a la gente. Así Y, es. y después hay una cosa también, un aspecto muy mediocre de la clase política que tenemos nosotros, que vos habrás escuchado ya en varias ocasiones, el hecho de que los políticos dicen, no, pero depositan la esperanza en las nuevas generaciones, pero son ellos los que están hoy en función de gobierno y son ellos los que tienen la lapicera para cambiar la situación. O sea, es muy cómodo decir permanentemente, llenarse la boca y decir, no, cuando vengan los jóvenes y cuando ellos ocupen los espacios de poder, ellos son los que van a tener que cambiarla, siendo que ellos son los que hoy pueden revertir de alguna manera también la situación, ¿verdad? Ahora, pero también tenemos que entender algo. Todos tenemos que cambiar nuestras costumbres. También Sí, totalmente. también el sector empresarial Exacto. también tiene que cambiar. Exacto. Es decir, el sector empresarial es cómplice de muchas de las trapisondas que cometen los políticos, ¿verdad? Conjuntamente. Entonces, ¿qué tiene que cambiarse? ¿Cuál es la mentalidad que tiene que cambiarse el empresario hoy? Yo no tengo una respuesta directa para la mentalidad, Carlos, pero yo la sensación que tengo compartiendo muchos espacios del mundo privado, en lo que a mí me toca y demás, es que en muchos casos hay una desconexión con, con el sentir y el realidad? pensar de la mayoría de la gente, con la realidad, ¿verdad? El inicio de los estallidos sociales en Latinoamérica es un síntoma de eso, ¿verdad? Una desconexión que cada vez es más evidente, ¿verdad? Acá hoy se está hablando de esta emergencia de un sector emprendedor que parecía que antes no tenía espacio público y que hoy está teniendo demandas que antes parecía que no existían, ¿verdad? Pero que estaban ahí y no eran vistas. Ahora, también el sector privado replica muchos de los vicios que tiene Sostiene. y sí, Ujú. también los políticos. ¿Y cómo cambiar todo eso? Miren que va a ser arduo el trabajo sí, de nuevas costumbres, de nuevas formas de prácticas empresariales. Así es. No va a ser fácil. Y para eso es necesario liderazgo y es necesario que tengamos visiones compartidas de futuro. No una visión, pero visiones compartidas de futuro. Necesitamos liderazgo en todos los sectores, en todas las dimensiones, no solamente políticos. Necesitamos referentes empresariales que empiecen a mirar a la economía desde la regeneración, desde no solamente los resultados económicos, sino también sociales y ambientales. Hay ejemplos en cualquier disciplina que tomemos, hay ejemplos de cómo se pueden hacer bien las cosas. Lo que falta es personas que estén dispuestas a, ¿verdad? Y este proceso pretende colaborar con eso. No podemos decir que vamos a llegar a, pero pretende invitarle. Hoy somos 73 porque era el grupo inicial dialogante, pero tenemos que invitarle a todas las personas interesadas en sostener un proceso de diálogo para la incidencia a que se sumen, a que pensemos y diseñemos juntos el cómo también, ¿no? ¿Y quiénes son los participantes? ¿Quiénes son algunos de los 73, por ejemplo, conocidos? Son representantes del sector privado, del sector académico, del sector de medios, están personas representantes de las diferentes universidades, del sector privado están emprendedores también. No sé si me puede ayudar con alguno de los nombres que... Sí, no quiero caer en mencionar nombres, pero... No, al azar, al no, azar. Para que nadie se de enoje esos- si no es de esos nombrado. En el grupo sectores. impulsor estamos, por dar un ejemplo, está David Rivero, que es uno de los emprendedores que está detrás de hacer que, por ejemplo, el FONACIDE, que los municipios tengan un uso más efectivo, una ejecución más efectiva de los fondos del FONACIDE en Ciudad del Este, uno de los líderes en la lucha De reacción. en reacción en Ciudad del Este. Está también Magalí Cáceres, exministra de la Juventud. Sí. Está Soledad Núñez, exministra de Vivienda y Hábitat, líder de Techo y organizaciones de la sociedad civil. Está también Ángel Almada, que ha sido un líder juvenil en su época, hoy también forma parte del sector privado. Está, bueno, Federico Filártiga, no sé quién más me olvidó. Está Perla Álvarez, que también ella está acompañando muy de cerca también, ella es una activa dirigente social, es dirigente campesina y su aporte a todo este proceso para el entendimiento de ese entendimiento holístico que te decía antes, ¿verdad? Esa comprensión integral para romper un poco con la hegemonía asunción-céntrica fue súper importante. Y de esa manera también pudimos conocer testimonios y acercar a personas también del resto del país que de alguna manera pueden también aportar mucho en la discusión de las problemáticas que viven en esas localidades, ¿verdad? Está también Tania Mongeló desde la academia. Además están acompañando, hay un equipo técnico de primer nivel donde está Vladimir Velázquez, Jorge Talavera, personas que han acompañado el desarrollo proceso. del Plan Nacional de Desarrollo, el proceso del ENEP, Visión Paraguay, una cantidad de procesos que de alguna forma se planteaban cuestiones similares como esta, a partir del diálogo. Ujú. Y si uno quiere participar, ¿dónde, a quién le llama? ¿Cómo hace para integrarse? Están los canales en las redes sociales, Paraguay Ahora, el usuario, o si no, pueden entrar a la página web que también es paraguayahora.com para poder inscribirse también ahí al ciclo de conversatorios. Se van a estar avisando ahí por todos los canales digitales. ¿Y cada cuánto hacen los ciclos?
Más o menos hay 2 o 3 encuentros por mes, ¿verdad? Pero tienen toda una lógica de seguimiento, hay un vínculo con WhatsApp, estamos usando todas las tecnologías disponibles para que la gente pueda participar y para que la gente que no tenga acceso de alguna forma pueda tener algún tipo de mecanismo igual. Hoy los medios que tenemos disponibles son digitales todavía, 100%, paraguayahora.com. Igual les invitamos a la gente a quienes puedan dejar sus comentarios ahí, a sumarse, dejar sus preguntas, registrarse, iniciar sesión y empezar también a participar de ese foro que va a tener un fuerte componente de virtualidad en el sentido digital de participación, pero también en la interacción en vivo que vamos a ir generando en los espacios, ¿no? Si hay gente que está escuchando y tiene dudas sobre el proceso, Carlos, yo les invito de verdad a que se interioricen, porque de eso se trata. O sea, es sano que haya dudas. ¿Y qué es lo que son sano las haya. mochilas? La mochila que tenemos le llamamos a las mochilas de los activistas, que es una manera de invitar a la gente a sumarse al movimiento, a elegir si quiere aportar a la conversación desde la cultura, desde la economía, desde la educación. Tenemos PhD en educación participando del proceso, ¿verdad? Y pueda entrar, ver de alguna forma cuál es el avance que hay en ese tema específico de este grupo de dialogantes y cómo sumar su voz a ese proceso. Bueno, Si Carlos Peralta quiere participar, no hay problema. vos sabés que me hacen retroceder unos 8 años. Ya me estoy entusiasmando nuevamente. Así Sí. que por ahí no. Yo le quiero contar a la gente que Carlos tuvo una activa participación como una de las cabezas de todo ese movimiento que dejó, digamos, un buen legado al país con una herramienta muy importante que fue el Fondo de la Excelencia hoy. ¿verdad? Sí. A pesar Así que de. ya tu aporte a la sociedad ya... No, todavía tenemos que Seguimos, aportar mucho seguimos, todavía, seguimos. Federico. Bueno, gracias, chicos, por venir. Gracias, Federico, gracias a vos. por estar presente. Gracias, Santi. Gracias, Carlos. Encantado de verte nuevamente. Igualmente. Fuerza. Bueno, contagien ustedes optimismo, esperanza en estas épocas de pandemia. Sigan cuidándose ustedes. Tengan en cuenta que tienen padres, que tienen abuelos, que tienen hijos, tienen nietos. Cuídense y nos encontramos el próximo miércoles. Hasta entonces.